Lo que realmente determina si una relación puede transformarse o si ya ha terminado internamente, cuando una relación entra en crisis suele aparecer una pregunta que termina ocupándolo todo. ¿Todavía hay posibilidad? ¿Se puede recuperar? ¿O esto ya se ha terminado? Y es una pregunta comprensible, porque cuando una relación importante empieza a tambalearse, no solo se mueve el vínculo, también se mueve la seguridad, los proyectos compartidos, la familia, las costumbres, la imagen que tenías de futuro, incluso la forma de que te habías acostumbrado a entender tu propia vida. Por eso, cuando una pareja atraviesa una crisis, el deseo de encontrar una respuesta suele ser enorme. Queremos saber si seguir, queremos saber si luchar, queremos saber si soltar. Pero con el tiempo he observado algo. La mayoría de las veces la pregunta importante no aparece al principio, porque antes de preguntarte si una relación puede recuperarse, quizá conviene comprender qué está ocurriendo realmente. Y aquí aparece algo que considero fundamental. Una crisis de pareja no siempre significa que la relación deba terminar, pero tampoco significa que pueda recuperarse simplemente porque exista amor. Y esta diferencia es importante, porque muchas personas siguen pensando que si hay amor, todo puede arreglarse. Y ojalá fuera tan sencillo, ¿eh? Pero después de años acompañando procesos de pareja, he visto algo una y otra vez. El amor es importante, pero el amor por sí solo rara vez es suficiente para sostener una relación. Porque una relación también necesita conciencia, responsabilidad, necesidad de capacidad de mirar lo que está ocurriendo. Hay que tener una disposición al cambio, necesita perseverancia y muchas veces necesita renunciar a seguir haciendo lo mismo esperando resultados distintos. Y precisamente porque muchas personas intentan resolver la crisis sin comprender realmente qué está ocurriendo. Y esto merece la pena pararse y preguntarte algo básico. ¿Qué es realmente una crisis de pareja? Hay algo que me parece importante aclarar. Muchas personas creen que la crisis es el problema. Pero con frecuencia la crisis es simplemente el momento que el problema deja de poder esconderse. Porque una crisis rara vez aparece de la nada. Normalmente lleva tiempo gestándose, meses, incluso a veces años, pequeñas conversaciones pendientes, necesidades que nunca llegaron a explorarse, distancias que se fueron normalizando, resentimientos silenciosos, formas de relacionarse que poco a poco dejaron de funcionar. Y llega un momento en que la relación ya no puede seguir sosteniéndose igual. Entonces aparece la crisis visible, la discusión, la distancia, la falta de confianza, la duda, las amenazas de separación, pero muchas veces eso no es el origen, es el síntoma. Y esta diferencia cambia mucho la manera de mirar lo que está ocurriendo, porque cuando entiendes esto, la pregunta deja de ser cómo hacemos desaparecer la crisis y empieza a convertirse en otra. ¿Qué está intentando mostrar esta crisis? Porque la crisis no siempre crea los problemas, muchas veces los hace visibles. Hace visible lo que estaba oculto y ya no puede seguir sosteniéndose. Lo que estaba siendo evitado, que ya no puede seguir evitándose. Y lo que estaba siendo sostenido artificialmente, ya no puede seguir sosteniéndose. Y a veces hay algo más. A veces la crisis no está mostrando únicamente un problema de pareja. Atento. Está mostrando un desorden más amplio dentro de la vida de uno de los miembros o de ambos. Porque solemos pensar que la relación como si fuese algo aislado del resto de la vida. Pero no es así. La pareja forma parte de un sistema mucho más amplio. Está relacionada con la manera en que te relacionas contigo mismo, con tu familia de origen, con tu papel como padre o madre, con tu trabajo, con tu vocación, con tus amistades. Y cuando algo de estas áreas permanece desatendida, confundida o fuera de lugar durante mucho tiempo, el malestar suele terminar apareciendo también. Por eso hay crisis de pareja que en realidad están mostrando algo más profundo, no solo dificultades entre dos personas, sino la necesidad de recuperar cierto orden dentro de la propia vida de cada uno. Y esto cambia mucho la mirada.
porque deja dejas de intentar arreglar la relación y empiezas a ver otros aspectos dentro del sistema completo que sostiene esa relación. Y cuando empezamos a mirar la crisis de esta manera, aparece una realidad que para muchas personas resulta difícil de aceptar. Cuando hay amor, todo basta. Creo que esta es una de las realidades más difíciles de aceptar, porque culturalmente hemos recibido un mensaje muy potente. Si hay amor, debería funcionar. Si nos queremos de verdad, encontraremos la manera. Si existe amor, todo puede superarse. Y entiendo por qué esta idea resulta tan atractiva. A todos nos gustaría que fuera cierta, la verdad. Pero la experiencia me ha mostrado otra cosa. He conocido parejas que seguían queriéndose profundamente y aún así no conseguían construir una relación que funcionara. Y también he conocido parejas muy heridas que encontraron una forma nueva de caminar juntas. No porque sintieran más amor, sino porque desarrollaron más consciencia, escucha, más disposición para revisar aquello que estaba ocurriendo. Porque el amor puede ser el punto de partida, no digo que no, pero una relación necesita muchas más cosas para sostenerse en el tiempo. Necesita presencia, cuidado, capacidad de diálogo, asumir responsabilidades y necesita atravesar momentos incómodos sin huir inmediatamente de ellos. Y sobre todo, necesita una disposición compartida para seguir construyendo. Y esto nos lleva a una confusión muy frecuente, porque muchas personas siguen pensando que si existe amor, también debería existir compatibilidad. Y amor y compatibilidad no son los mismos. Aquí aparece otra confusión frecuente. Muchas personas piensan que amor y compatibilidad son exactamente la misma cosa, pero no. Puedes amar profundamente a alguien y descubrir que existen diferencias que requieren mucho trabajo para ser integradas. Diferencias en valores importantes, diferencias en proyectos de vida, diferencias en prioridades, incluso en la manera de afrontar los conflictos. Y observar esto no significa que el amor sea falso. Simplemente significa que el amor no elimina automáticamente todas las diferencias. Por eso algunas personas llegan a una crisis convencidas de que el problema es que ya no se quieren, cuando a veces la pregunta real es otra. Sabemos construir una relación juntos porque querer a alguien y saber construir con esa persona son movimientos distintos. Y muchas veces la crisis viene precisamente a mostrar esas diferencias. Y cuando esa diferencia empieza a verse, a aparecer, cuando esto se empieza a aparecer, empieza otro hándicap. Miedo o construcción. Miedo a perder o deseo construir. Y ahí nos confundimos otra vez, porque cuando una relación entra en crisis es normal sentir miedo. Miedo a perder a la otra persona, miedo a la soledad, miedo al cambio, al dolor, miedo a equivocarse, y todo eso es profundamente humano. Pero el miedo no siempre construye. A veces simplemente intenta conservar, y conservar no siempre significa cambio, transformación. Por eso hay parejas que luchan muchísimo por no separarse, pero muy poco para cambiar aquello que hizo aparecer la crisis. Y eso merece ser observado, porque una relación no se cambia únicamente por el deseo de que no termine. Se transforma cuando existe disposición para hacer algo diferente. Y quizá aquí aparece una de las preguntas importantes de este espacio que estoy compartiendo contigo. ¿Me pongo a recuperar o a construir? Cuando dices que quieres recuperar la relación, ¿qué es exactamente? ¿Qué es lo que quieres recuperar? Porque muchas veces no intentamos recuperar el vínculo, intentamos recuperar la seguridad, la estabilidad, las costumbres, la imagen de futuro, la identidad de la pareja o incluso la tranquilidad que sentías antes de que apareciese el conflicto.
Y eso es comprensible, pero quizá conviene observarlo, porque una relación que atraviesa una crisis profunda suele enfrentarse a una realidad incómoda. Lo que existía antes de la crisis muchas veces ya no puede continuar exactamente igual. Y aquí es donde muchas parejas quedan atrapadas, intentan volver a lo que tenían, a lo que eran, volver. Pero en ocasiones la relación anterior es precisamente la que condujo a la crisis. Por eso la pregunta quizá no sea cómo recuperamos lo que teníamos. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a construir algo que todavía no existe? Y esto es importante, porque construir exige algo distinto, exige consciencia, responsabilidad, honestidad y ganas de atravesar conversaciones incómodas. Y muchas veces exige cambio. Y cuando empezamos a comprender esto, la atención deja de centrarse únicamente en salvar la relación. Empieza a dirigirse hacia otra cuestión. ¿Qué está intentando mostrar esta crisis? Por eso no suelo preguntarme primero si una crisis es una oportunidad. Antes me interesa más otra pregunta. ¿Qué está intentando mostrar? Porque algunas crisis muestran dinámicas que llevamos años manteniendo automáticamente. Hay dinámicas de heridas, otras muestran nuestras necesidades que jamás encontraron espacio dentro de la relación. Y muchas veces muestran algo más difícil todavía, que la relación ya no puede sostenerse de la misma manera. Por eso esa pregunta de si existe esa disposición, existe la disposición a escuchar, porque las relaciones ahí descubren algo importante, una nueva forma de caminar juntas, y otras descubren que aquello que estaban intentando sostener ya había terminado. Y ninguna de esas respuestas puede decidirse desde el miedo, solo pueden comprenderse desde la claridad. Y si seguimos avanzando un poco más, aparece otra cuestión que te lanzo. ¿Qué necesita realmente una relación para cambiar, para transformarse en algo nuevo? Y si tuviese que hacer un titular, resumir esto, en lo que he observado, diría algo sencillo. Las relaciones no suelen cambiar porque desaparezcan los conflictos. No se transforman porque las personas cambian la manera de relacionarse con los otros, sino con ellos mismos. Porque dejan de buscar culpables, porque empiezan a mirar, porque asumen su parte de responsabilidad, porque desarrollan consciencia, y así aparece algo especialmente importante. Muchas veces pensamos que transformar una relación consiste únicamente en mejorar la comunicación. Esto lo veo a menudo, resolver determinados conflictos, y sin embargo, con frecuencia la transformación comienza cuando cada persona, cada miembro de la pareja empieza a ordenar su propia vida. Porque una relación no se construye únicamente desde el amor. También se construye desde el lugar interno, desde el que cada uno llega a la pareja, a la relación, desde la relación contigo mismo, desde de la que ocupas como hijo, como padre o madre. Todo esto es importante. El área interna que muestra tu familia de origen, tus amistades, tu vocación. Y esto es importante detenerse, porque esta parte a menudo pasa desapercibida. Son áreas que, sin embargo, muchas veces están ahí, y es donde empieza a comprenderse lo que está ocurriendo. Cuando estas áreas internas pierden su orden, muchas veces la pareja termina soportando pesos que no les corresponden. Esperamos que la relación nos dé identidad, que nos dé dirección, que nos dé seguridad, que compense esos vacíos y ese desorden que pertenece a mis propias áreas de vida, y eso suele generar mucho sufrimiento. Por eso hay relaciones que empiezan a transformarse, a encaminarse hacia otro lugar, cuando cada miembro deja de preguntarse únicamente qué debería cambiar el otro, y empieza también a preguntarse qué necesita ordenarse dentro de mí, qué responsabilidad me corresponde asumir, qué área de mi vida lleva demasiado tiempo desatendida. Porque muchas veces el cambio de una pareja hacia otro camino más beneficioso
empieza ahí, cuando cada persona recupera un poco más de orden dentro de sí misma y dentro de su propia vida. Y desde ese lugar puede volver a encontrarse con el otro de una forma más consciente, más libre, más madura, más entera, porque al final una relación sana no se construye únicamente entre dos personas que se quieren. Como digo, necesita dos personas que estén dispuestas a ocupar su lugar y asumir esto que le corresponde dentro de su propia vida. Y quizá cuando empezamos a comprender esto, la pregunta inicial empieza a transformarse, porque ya no se trata solamente de saber si la relación puede recuperarse, sino de comprender qué está pidiendo transformarse para que pueda existir una forma nueva de relación. Porque quizá una crisis de pareja no siempre viene a decirte si debes seguir o separarte. A veces viene a mostrarte qué relación estáis sosteniendo realmente y que necesita cambiar para que el vínculo pueda seguir creciendo. Y quizá consista precisamente solamente en eso, aprender a mirar con más claridad aquello que la crisis está intentando revelar. Y antes de decidir qué hacer con la relación, hay que mirar esto, porque algunas veces la claridad llega antes que las respuestas, y comprender lo que realmente está ocurriendo ya es un movimiento profundamente transformador, porque vivir en confianza quizás sea simplemente aprender a relacionarte de una forma más consciente contigo, con los demás y con la vida.